Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del programa de deshabitación tabáquica online. Ya hemos visto anteriormente en qué consiste el problema del tabaquismo, eh, cuando una persona podemos decir que sufre este problema, cuáles son los beneficios que se obtienen cuando una persona soluciona ese problema y también vimos en el anterior cómo se puede hacer un programa de deshabituación tabáquica, un programa multicomponente, las distintas sesiones, las distintas partes de ese programa. Hoy en este nuevo vídeo vamos a entrar ya un poco más en profundidad, vamos a ver cuál es el problema que tiene el fumador o dónde pueden empezar a aparecer los problemas que muchas veces tiene el fumador y que no sabe. Fumar no es lo peor que le puede pasar a una persona a lo largo de su vida, pero fumar regularmente sí que es una de las cosas malas que nos pueden pasar, porque fumar es una conducta de riesgo, no solo para quien fuma, sino también para las personas que respiran el aire que contamina ese humo del tabaco. Pero la persona que fuma sufre graves consecuencias en su economía y sobre todo va a sufrir graves consecuencias en su salud. Yo siempre digo que mientras haya dinero se va a seguir consumiendo y sobre todo mientras haya salud. Cuando empiezan a aparecer problemas de salud es cuando muchas veces estas personas se plantean dejar de fumar. Y el consumo de tabaco que suelen hacer las personas fumadoras tiene, por así decirlo, dos características como hemos visto ya anteriormente. Y es que el consumo es muy adictivo, es decir, engancha. Y la otra característica es que es muy tóxico, es decir, que produce mucho daño. Características, si se dieran aisladas, se dieran separadas, serían irrelevantes, pero al confluir ambas es lo que hace que este problema sea de gran importancia. Fumar tabaco crea adicción, ¿eh? La adicción es la enfermedad y es una enfermedad que es muy fácil de adquirir y que es muy difícil de abandonar. Las personas se dan cuenta de que la sufren cuando hacen esfuerzos por reducir su consumo o intentan limitarlo o reducirlo a lo mínimo posible, ¿no? Y ahí es cuando empieza a darse cuenta del problema que tiene con el tabaco. La toxicidad, por su contra, se manifiesta a lo largo de mucho tiempo y muchas veces no es segura. Por eso, muchas veces las personas que fuman corren, o por así decirlo, se arriesgan a sufrir o no sufrir las consecuencias tóxicas de ese consumo. Sabemos ahora mismo que la mitad de los fumadores van a morir por fumar y sobre todo no solo por fumar, sino que van a morir por enfermedades en relación al consumo de tabaco. Y todas estas enfermedades no serían posibles o no serían tan posibles si no existiese la otra enfermedad desconocida, que es la dependencia a la nicotina o, por así decirlo, la dependencia al tabaco. Como hemos dicho, la mitad de los fumadores morirán por fumar. El consumo de tabaco está socialmente aceptado. El consumo es repetido, es el que crea la adicción. Y es como el consumo de una droga, ¿eh? No podemos considerarlo de otra manera. Es el consumo de una sustancia, aunque no es solo una, son muchas sustancias. Y ese consumo de esas sustancias no acontece de manera casual, sino que se produce uno tras otro, es decir, se producen consumos repetidos. Y podemos decir, más o menos de modo numérico, que cuando se superan la cantidad de 100 cigarrillos, de 20, perdón, de 5 paquetes de 20 cigarrillos, podemos decir que esa persona ya está adicta. Si hiciésemos un experimento con 100 monos, todos en las mismas condiciones o en condiciones parecidas a la que pueda sufrir un humano, de los 100 monos probablemente 99 se harían adictos al consumo de tabaco. Y se harían adictos por la característica fundamental que tienen, que es que tiene nicotina. Entonces, cuando esa persona está fumando regularmente, lo primero que está sintiendo es placer, es decir, eso le gusta, es una actividad placentera. Ya veremos cuando hablemos específicamente de la nicotina en qué consiste esa actitud placentera. Y desconoce de esto que venimos hablando, de que el tabaquismo es una enfermedad, porque no sabe cómo es, ¿eh? Pero para que podamos centrar de lo que estamos hablando, cuando una persona percibe notables dificultades
cuando intenta controlar ese consumo, cuando intenta disminuirlo o cuando intenta dejarlo, es, por así decirlo, otra característica de esta enfermedad. Es decir, tenemos que ir dándonos cuenta de que muchas de esas cosas que nos están pasando probablemente sean esos síntomas o signos de una enfermedad. Y cuando ya nos lo dicen que la tenemos, lo único que tenemos es que acatarlos, ¿no? Sabemos que muchos de los fumadores dicen, sí, pero si es que yo quiero fumar, o es que yo necesito dejarlo, o me han dicho que debo dejarlo, o por contra dicen, es que ya lo he intentado y no lo consigo, o soy incapaz de dejarlo, ¿no? Esto lo manifiestan muchas personas. Bueno, pues sabemos que la mitad de los fumadores conseguirán dejarlo, conseguirán llegar exfumadores, la otra mitad no. Es decir, hay un grave problema. No se trata solo de que la gente entienda que el tabaquismo es una enfermedad y que con eso tiene que tener suficiente para dejarlo, sino que para dejarlo se requiere una formación o se requiere una preparación o se requiere hacer algo en concreto, ¿no? Y por eso dejar de fumar a unas personas les puede costar más que a otras porque varía mucho la forma de fumar de cada persona, pero sobre todo lo que más varía es la manera de hacer que tienen esas personas. Cada persona, como decimos, puede fumar de una manera distinta, pero también piensa de una manera distinta. Por eso muchas veces el tratamiento para dejar de fumar tiene que ser un tratamiento muy personalizado. Sabemos también, achacando la toxicidad o la gravedad de este asunto, que la mitad de las personas que fuman lo hacen en la primera media hora nada más levantarse y que de esos el 15% lo hacen los 5 primeros minutos. Es decir, indica un grado importante ya de adicción, pero muchas veces podemos pensar que esto no nos esté pasando a nosotros. Bueno, pues que sepamos, si no hemos sido capaces de estar en los últimos 5 años sin fumar, probablemente estemos formando parte de la mitad de esos fumadores que tienen dificultades para dejarlo. Y para que nos demos cuenta de la gravedad de este asunto, solo el 30% de las personas fumadoras han conseguido estar, perdón, no han conseguido estar ni un solo día sin fumar el año anterior. Es decir, esto es una actividad que se viene haciendo muy regularmente, de tal manera que parece que es habitual y que forma parte de la biografía del fumador, ¿no? Bueno, pues de todo ello, la responsable de que todo esto suceda así no es ni más ni menos que es la nicotina, ¿eh? Es la que va a hacer que el fumador se comporte de una determinada manera. Y fijaros, si a un fumador, sin saberlo, le damos nicotina por cualquier vía que él no conozca y lo dejamos que siga fumando, va a fumar menos. ¿Por qué? Pues porque necesita menos nicotina. A los fumadores no les gustan los productos bajos en nicotina, ¿eh? Vimos que hubo una campaña que trató de hacer una reducción del daño y lo que se intentó fue promocionar productos bajos en nicotina. Los productos bajos en nicotina tienen nicotina y la nicotina engancha por igual, con poca que con mucha dosis. Evidentemente a mayor dosis, mayor grado de adicción, pero la poca cantidad también engancha, ¿no? Si damos tabaco a un individuo y le bloqueamos los receptores donde ese tabaco actúa, sabemos que fuma menos. Y eso lo podemos hacer de una manera experimental y podemos comprobar de que así se produce en la mayoría de las veces. Y también podemos saber, o sabemos por los estudios que tenemos con estas personas, que a las personas cuando fuman les gusta, les produce placer, y esto lo saben todos los fumadores. Por eso muchas veces hay mucha controversia entre hacer una cosa que gusta y por contra saber que esa cosa me va a ocasionar daños, ¿no? El fumador se hace dependiente en el 90% de los casos. Solo entre un 5 y un 10% de fumadores no van a ser dependientes, pero estos 5 o 10% de fumadores indudablemente sufren de la toxicidad del tabaco. El tabaco es igual de tóxico para el fumador que está enganchado como para el que no está enganchado. Y la toxicidad del tabaco se relaciona sobre todo con la capacidad de producir enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y enfermedades oncológicas que se van a ir produciendo a lo largo de la vida del fumador. Es decir, que si todavía no ha tenido, probablemente la tendrán.
porque el tabaquismo o el consumo de tabaco por las personas es lo que está detrás del aumento de muchas tasas de mortalidad en todos los países desarrollados por enfermedades que muchas veces no parecen tener relación directa o clara con el tabaquismo. Es decir, sabemos ahora mismo que una de cada dos personas fumadoras va a morir por enfermedades o bien cardiovasculares, o bien respiratorias, o bien oncológicas. Es el 20% de todas las causas de mortalidad en los Estados Unidos y el 23% de las causas de mortalidad en nuestro país. Es decir, que en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, una de cada cuatro personas que fallece como consecuencia de algo en relación al tabaquismo. Y sobre todo, cuando hablamos de mortalidad, pues claro, estamos hablando de una condición humana. Todos nos tenemos que morir, nos vamos a morir tanto los fumadores como los no fumadores. Pero los fumadores indudablemente se mueren antes, tienen una mortalidad prematura, es decir, antes de tiempo. Antes de tiempo, lo que está calculado ahora mismo por esperanza de vida, estamos entre los 84 años y medio, 85 años redondeando. Bueno, pues morirse antes de los 85 años es una mortalidad prematura. Y esa mortalidad prematura puede a lo mejor no llamarnos mucho la atención, es decir, bueno, te mueras antes con 80 años, vale. Pero no estamos hablando de morirse con 80 ni con 79 años, sino que el 40% de esa mortalidad se produce entre los 35 y 65 años. Es decir, en la flor de la vida, es decir, cuando la persona está viviendo y está disfrutando. Y muchas veces, cuando hablamos de mortalidad, pues la gente no se lo cree porque, claro, nadie se quiere morir, nadie queremos morirnos, ¿no? Pero está claro que las personas que están afectadas de este problema y que me puedan estar escuchando, los que van a morir en los próximos 5 años ya están afectados, ya están enfermos. Y eso es lo verdaderamente penoso y eso es lo verdaderamente pernicioso y eso es lo que nadie comenta. Es decir, las personas que van a morir en los próximos 5 años ya están afectadas, ya están enfermas. Sabemos que el tabaco acorta la vida y lo sabemos porque de cada 4 fumadores, uno pierde al menos 20 años de vida, entre 10 y 30 años. Otro pierde sobre 7 años más o menos de vida, entre 5 y 10 años, y 2 no van a sufrir nada. Es decir, se juega a la lotería cuando se fuma porque uno de cada 2 va a tener una mortalidad prematura. Y lo que está claro es que tenemos que tener claro que el tabaco no mata a toda la gente, como toda la gente que participa en una guerra no resulta con letalidad, no resulta muerto, ¿no? Es decir, hay siempre sobrevivientes, supervivientes. Todas las catástrofes no afectan a todas las personas por igual. Y lo que sí tenemos que tener claro es que por cada cigarrillo el fumador consume 5 minutos de vida. Es decir, un fumador vive entre 5 y 10 años menos que una persona no fumadora. Y para que nos hagamos también idea de cuánto o de hasta dónde llega la toxicidad del tabaco, una persona de 25 años, vamos a comparar una persona de 25 años que fume 5 cigarrillos al día durante 20 años, que sería la misma cantidad que si fumase 20 cigarrillos al día durante 5 años, esa misma persona tendría mucha más toxicidad si estuviese fumando 20 años. Es decir, el tiempo que una persona se tira fumando o disfruta fumando es lo que le va a hacer que le tenga los daños tóxicos. Y un solo cigarrillo es responsable de un aumento de la patología cardiovascular. Es decir, fumar caladas, fumar un solo cigarro también puede llegar a ser motivo de producir más morbilidad y más mortalidad. Y hay enfermedades que sabemos que tienen una firme relación con el tabaquismo. Es decir, que hablar de estas enfermedades y hablar de tabaquismo sería lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la EPOC, o sería lo mismo en el caso del cáncer de pulmón. Es decir, tienen una firme asociación entre fumar y tener estas enfermedades, o tener cáncer en la boca, en la faringe, en la laringe o en el esófago. Es decir, aquí la relación es directa, es decir, no hay que casi que ni que preguntar. Cuando vemos unas úlceras varicosas, cuando vemos un problema de impotencia, casi seguro que si exploramos los hábitos tóxicos hay tabaquismo. Y hay una relación más o menos directa, ¿no? Como podríamos decir, bastante directa entre los accidentes cerebrovasculares y sobre todo entre los accidentes cerebrovasculares de personas no fumadoras que conviven con fumadores, como hay una relación directa entre los síndromes coronarios agudos, los
episodios cardiovasculares o con el cáncer de vejiga, riñón o páncreas, porque estos son órganos o aparatos que están en las vías excretoras, es decir, donde tenemos que expulsar todos esos tóxicos que hemos metido y tienen que pasar por esos aparatos y por eso los daña tanto. Lo mismo que sabemos que hay una asociación causal directa entre el feto y la madre fumadora. La mortalidad que se produce en, en un nacimiento, incluso hasta el primer año de vida, la mortalidad perinatal, hay una relación directa con que la madre sea fumadora o con que los dos padres lo sean. Y eso indica de que este problema es mucho más grave de lo que nos parece, porque un niño que está en un vientre de una madre es ajeno a eso, ¿no? Es ajeno a lo que su madre está haciendo y eso le va a condicionar de por vida muchas veces lo que le pueda estar sucediendo. Sabemos que hay enfermedades relacionadas estrechamente, como pueden ser los procesos gastroduodenales, las úlceras de duodeno, o gástricas, o las neumonías, las cuales hay una relación bastante estrecha con el tabaquismo, como también lo hay entre los trastornos afectivos. Hay una relación importante, más del 60% de las personas depresivas fuman y a su vez fuman más. Y también sabemos que las personas depresivas, cuando intentan dejar de fumar, tienen un síndrome de abstinencia a la nicotina mucho más florido. El cáncer de hígado, de cuello uterino y la mortalidad que se produce de manera súbita en los lactantes también son enfermedades o patologías en relación al consumo de tabaco. De tal manera que podemos decir que muchas veces el problema que tiene el fumador es que tiene a un asesino silencioso muy cerca de sí. Y un asesino silencioso porque es un producto, el cigarrillo, que contiene más de 4.700 sustancias químicas distintas, no solo físicamente todas ellas contenidas ahí, sino que se producen muchas de ellas por la combustión. Es decir, tenemos que recordar que el tabaco se consume quemado y se consume inhalado. Y que toda esta patología muchas veces no existiría si no existiese la patología adictiva, es decir, estar enganchado, que es la patología que está detrás de todas las otras enfermedades que se van a ir produciendo y que muchas veces no van a aparecer relacionadas ni en un parte de defunción ni en un parte de asistencia por enfermedades en ninguna consulta o en ningún centro hospitalario que nos atiendan. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estas relaciones eh, no se, no se relacionan, por así decirlo, ¿no? El humo del tabaco depende del tipo de tabaco consumido, de si es rubio, si es negro, si es en pipa o si es mascado, depende del tipo. También depende de las caladas que se dé, de la profundidad. No es lo mismo fumar un cigarrillo como se fuma un cigarrillo normal que como se fuma un cigarrillo con marihuana o con cannabis, ¿no? La profundidad de la calada hace que la toxicidad sea mayor. Los filtros que se utilicen, el tipo de papel, vemos últimamente que por motivos económicos muchas personas consumen tabaco de liar y serían en unos papeles que muchas veces a lo mejor no son los mismos que tienen otro tipo de cigarrillos que ya vienen preparados, ¿no? La cantidad de aditivos que lleva y sobre todo otra cuestión importante en el consumo de tabaco son las temperaturas. La punta, la parte caliente está a 900 grados de temperatura, la parte incandescente, y a esa temperatura se producen muchas sustancias tóxicas, pero se producen más sustancias tóxicas cuando inhalamos el vapor alquitranado de esa combustión y lo metemos en nuestros pulmones. Y la parte que no se está quemando está en torno a 300 o 600 grados de temperatura y en esa combustión se producen otras sustancias tóxicas que son también muy importantes y que son muy dañinas. Así pues, en la composición del humo de tabaco hablaremos de lo que es la corriente principal, que es la que inhala el fumador, y de la corriente secundaria, que es la que se produce entre caladas y es la que está contaminando el ambiente. Y vamos a hablar también que al fumar tabaco, al consumir tabaco, vamos a aumentar la toxicidad si tomamos fármacos y vamos a producir una contaminación atmosférica elevada. En definitiva, se van a producir muchos problemas y el problema fundamental que tiene el fumador es
que tiene el problema entre las manos. Y una manera de liberarse es diciendo adiós a ese consumo de tabaco.